Lucho, permíteme que haga una referencia a la última exposición. Hiciste una mención al paraíso. Y para la tradición católica, hasta hace unos años, el paraíso y esa tradición era la verdad. Hoy día eso se ha relativizado y se entiende como que son los mitos de la creación de la tradición católica. Pero me llamó la atención esta combinación entre un debate bastante académico con la referencia a esta cosa Occam, mítica del paraíso que mencionaba Occam. ¿Por qué hago esa conexión? Me parece que valdría la pena hacer una aclaración. Cómo no, con todo gusto. Mira, en la universidad, como tú sabes, yo me dedico a la filosofía de la religión. Una de las cosas más interesantes que se están viendo hoy por parte de los filósofos acerca de la religión es que la religión también está en un proceso de evolución muy interesante. Que uno de los grandes autores... ¿La religión o las religiones? Ya, muy buena pregunta. Estoy hablando en términos generales de lo religioso. Porque si entramos a las religiones yo tendría que particularizar, pero quizás es mejor particularizar, para no hablar así de manera muy vaga. Y es muy buena tu precisión. Disculpa. Me voy a concentrar en lo que dice Charles Taylor acerca del cristianismo latino y lo que está ocurriendo con el cristianismo latino. Y la polémica que este señor ha despertado al respecto, porque él dice que lo que está ocurriendo con el cristianismo latino es una suerte de desencantamiento. ¿Qué significa eso? Que nos hemos puesto hoy en nuestra cultura demasiado racionalistas, le hemos dado una enorme importancia a la ciencia y a la tecnología en la configuración de nuestro mundo, y por lo tanto los aspectos que tienen que ver con lo espiritual, con lo que podríamos llamar más estético, más emotivo en la vida de las personas, se relegan al ámbito de lo privado. Y en el ámbito de lo privado siguen vigentes las distintas tradiciones religiosas a las que las personas están, digamos, en las que han sido criadas, en las que han sido educadas. Ese es un poco el diagnóstico que él hace. En el ámbito de lo público hay un desencantamiento porque ya no hay estas grandes motivaciones que antes procedían de lo religioso, cuando lo religioso tenía una función pública muy clara que hoy ha perdido, o que, digamos, se ha debilitado a tal punto. Y como ya es claro para todos que lo religioso en sus formas tradicionales, en las formas en que tradicionalmente se han presentado, estamos hablando ahora del cristianismo latino, que el cristianismo latino en las formas tradicionales en las que se ha presentado, que son las distintas iglesias, la católica y las distintas confesiones protestantes, no pueden retornar al espacio público porque sus discursos han sido debilitados por el liberalismo. Como ya eso está claro y no lo ven como una posibilidad, entonces están viendo las metamorfosis que están produciéndose en los cristianismos, de tal modo que puedan nuevamente producir lo que hace falta, el encantamiento. Porque es un mundo desencantado de lo religioso, lo que necesitamos es un nuevo encantamiento. Y no puede ser con las formas tradicionales. Ya no van a ser las formas tradicionales las que lo logren, porque esas son episódicas, son puntuales, son determinados nichos que no logran impactar en el mundo social liberal que hoy día conocemos. Entonces, ¿qué estrategia es la que se está pensando hoy? Se están, y más que estrategias, son primero diagnósticos de lo que podría estar ocurriendo, y a partir del diagnóstico adecuado de lo que podría estar ocurriendo con el cristianismo, hay necesidad de establecer estrategias que le permitan ser nuevamente encantador, ser nuevamente algo que llame y produzca
el encanto que la religión en otras épocas produjo en las personas, y los produjo de tal manera que transformaron su mundo a partir de ese input, de esa fuerza que lo religioso traía consigo y que ahora aparentemente ha perdido. Y ahí es donde está el enganche con lo que estamos viendo aquí en responsabilidad social, porque de lo que se estaría tratando ahora es de darle un nuevo sentido al mito. Y ya no mirar el mito como la racionalidad del siglo de las luces nos enseñó a ver el mito. El mito en la época antigua, en Grecia, en Israel, en el mundo antiguo, no era lo que la racionalidad moderna nos enseñó a mirar en el mito. Una cosa fantasiosa, inventada, que no tenía ningún asidero con la vida de las personas, totalmente enemistado con el pensamiento científico y con la vida práctica, y que más era lo que perjudicaba si se seguía creyendo en el mito que el beneficio que podía traer. Lamentablemente se ha manejado el mito así también, y hay personas que siguen considerándolo como si fuera un discurso real. Y por lo tanto, de ese modo le dan pie a todos los críticos para decir, ya ven, están pensando de manera mítica, esto es pura mitología, olvídense de eso. Los ateísmos contemporáneos juegan con esa estrategia retórica, es decir, no crean en esos mitos, acérquense a la ciencia, que es la que les va a brindar un acceso a la realidad y a la verdad, y no olvídense de los mitos, porque las religiones están hechas de mitos. ¿Qué pasa si empezamos a entender el mito no de la forma en que se ha entendido desde la modernidad, sino desde la forma premoderna en que se entendía el mito? Ahí es donde aparece Occam. Occam no pensaba tampoco que había que manejar estos relatos como si fueran descripciones de acontecimientos históricos que ocurrieron en algún momento. Occam entendía que esto es literatura, y que es literatura sagrada, inspirada. ¿Por qué? Porque es literatura capaz de impactar y de darle luces a los seres humanos para que vean lo que de otro modo no ven, para que comprendan lo que de otro modo no han comprendido nunca. No importa si realmente existió Noé y construyó, lo que significa el arca y lo que significa la figura de Noé es lo que interesa. No importa si realmente hubo esa escena tal como la pinta, realmente, es decir, si se pudiera hacer arqueología y encontrar el punto en el cual Abraham iba a sacrificar a su hijo. O sea, nadie está pensando en el mito en términos de acontecimientos reales. De lo que se trata es de entenderlo como literatura divinamente inspirada, es decir, con un mensaje que hoy tiene algo que decirnos y que puede inspirarnos a ver cosas que de otro modo no veríamos. Esa sacralidad no se pierde por el hecho de que no hayan sido acontecimientos reales. Al contrario, el mito es lo que hace que sea sagrado. Ahora, ¿cómo hacerle entender a un mundo que ha sido fuertemente marcado por la racionalidad científica del siglo de las luces en adelante que esto es lo que hay que hacer con el mito y con la religión? Así como la responsabilidad social tiene que desmontar ciertos hábitos instalados en las organizaciones, una filosofía de la religión tiene que desmontar ciertos hábitos mentales que están totalmente instalados porque somos modernos, somos producto de la modernidad, y tenemos que cambiar también en nuestra manera de pensar a ese respecto. No sé si con eso te estoy contestando o si nos hemos desviado demasiado de...
Creo que es una discusión que da para mucho más, pero que valdría la pena retomar los principios en los que estamos. Pero muchas gracias, Lucho, muy ilustrativo tu... Bueno, pero es que tiene que ver con... El principio que viene ahora es la ética, y tiene que ver con la ética esto, porque cuando decimos ética, de lo que estamos hablando es de una lucha. Esto es ética. Es una lucha con uno mismo, es una lucha con nuestros hábitos, es una lucha con las instituciones y sus modos ya instalados de manejar las cosas. La ética es siempre una confrontación. Y entre las confrontaciones fundamentales que la responsabilidad social nos está exigiendo, es confrontarnos con nuestra propia manera de pensar y con nuestros hábitos instalados, sedimentados, porque es muy difícil. O sea, los hábitos están definidos, además, desde Aristóteles sabemos con toda claridad que un hábito se define por la dificultad que tiene de ser desinstalado. Es una disposición de la voluntad o de disposición del intelecto que no se puede remover con facilidad, así las define Aristóteles. Y que uno cuando ve que tiene instalado hábitos, sabe perfectamente de que, porque son hábitos, son muy difíciles de remover. Toda la estrategia de la responsabilidad social está orientada a remover esos hábitos. Y en la ética no son solo los hábitos de las instituciones, son también los hábitos de los individuos, de las personas, porque sin el cambio de las personas difícilmente va a darse el cambio de las instituciones. El cambio de las instituciones viene regulado de fuera. Son normativas, estas son normativas internacionales, acogidas por distintos países, por una federación que ha dicho, sí, vamos a actuar así, nos comprometemos a hacerlo, pero que se diga que va a haber ese compromiso no significa que las personas individualmente se comprometan. Por eso es que el principio de la ética es esta exigencia de que uno se confronte consigo mismo en primer lugar y con sus propios hábitos instalados, que no son solo hábitos de comportamiento, son hábitos mentales. Muy difíciles de remover. Siempre pensamos que tenemos que cuidarnos de los enemigos y de que hay que estar protegiéndonos y que hay que mirar que los demás no estén dándose cuenta de lo que hacemos, porque esa es la mentalidad que está instalada. ¿Cómo la cambias? Esa es la demanda ética. El principio ético es que te enfrentes a eso. Menudo desafío. Sí. Cambiarse uno mismo creo que desde siempre ha sido lo más difícil. Adelante, seguimos con los principios. Pero eso es, porque ¿qué cosa decía el oráculo de Delfos? Que fue Sócrates a consultar. Conócete a ti mismo. Empieza por ahí. O sea, la transparencia respecto de uno mismo primero y luego ya todo lo demás. Sin eso no hay cambio. Es un tremendo desafío. Ahora, la confianza, como decíamos al inicio de nuestras sesiones, es de que a nosotros, a los viejos, ya nos va a costar más, pero que la juventud está viendo las cosas de una manera diferente, esa es la esperanza. Y que para ellos les será más fácil entrar a un mundo distinto porque no están tan instalados, tantas décadas instalados en el mundo que se está yendo, porque este mundo se está yendo. Estamos en una metamorfosis, por eso es que habla todo el mundo de crisis, estamos en crisis, y los valores, ¿eh? ¿Por qué? Porque están viviendo la metamorfosis, el cambio. Los jóvenes van a estar, esa es nuestra esperanza, en condiciones de afrontar esto de una manera más serena. Y quizás, en esa lógica, el aporte que podamos dar los que somos un poquito mayores es no aferrarnos tanto a nuestra experiencia, a nuestra historia, sino tratar de entender que el mundo cambia, tiene que cambiar y que tenemos que dejárselo canalizado de alguna forma a las próximas generaciones. Oye, interesante, Lucho, interesante. Yo creo que con esto ya hemos cubierto el principio ético, que es el principio número 3. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que podemos hacer una pausa. Ya.